¿50 amantes? Sí, no escuchaste mal. Mi esposo tuvo 50 amantes durante nuestro matrimonio y los descubrí todos de una sola vez. Pero lo que hice después, eso sí te va a sorprender. Hola, mi nombre es Dolores Magnolia, tengo 93 años y estoy aquí para contar una historia que guardé en mi corazón por mucho tiempo. Antes de comenzar, quería pedirte que si estás viendo este video, dejes tu like, te suscribas al canal y me cuentes en los comentarios desde dónde me estás viendo. Eso me haría muy feliz, ¿sabes? Ahora vamos a mi historia. Era 1973 y yo tenía 43 años. México vivía aquellos años de cambio, mientras yo vivía un matrimonio que creía sólido como una roca. Estábamos en plena época del llamado milagro mexicano. Pero el verdadero milagro era cómo yo lograba no ver lo que ocurría bajo mi propio techo. Yo vivía en una casa bonita, en la mejor colonia de la ciudad. Tenía 3 hijos ya crecidos, todos estudiando fuera. Y mi esposo, Arnaldo Vázquez, era considerado un hombre respetable en nuestra comunidad. Tenía una tienda de muebles finos en el centro de la ciudad que iba muy bien. Todo el mundo lo admiraba. Las mujeres lo encontraban elegante y los hombres querían ser como él. Siempre de traje bien planchado, zapatos lustrados, cabello impecablemente peinado con brillantina, como era la moda en esa época. Nuestra casa era de esas con sala de estar separada del comedor, con vitrina llena de porcelanas que yo solo usaba en ocasiones especiales. Teníamos un tocadiscos donde ponía mis discos de José José y Armando Manzanero mientras tejía en las tardes de domingo. Nuestros hijos ya crecidos, Paulo con 23, Regina con 21 y Claudio con 19, estaban todos estudiando en otras ciudades. Paulo estudiaba ingeniería, Regina medicina y Claudio derecho. Me sentía tan orgullosa de ellos. Eran la razón por la que me despertaba todos los días con una sonrisa en el rostro. Incluso cuando Arnaldo pasaba semanas diciendo que necesitaba viajar por negocios. En aquella época, no era como hoy que la mujer trabaja fuera y tiene su independencia. Yo era lo que llamaban una ama de casa hacendosa. Cuidaba de todo, de la comida que iba a la mesa, de la ropa siempre limpia y planchada, de la casa que debía estar impecable para cuando los amigos de Arnaldo vinieran a cenar. Participaba en el club de señoras de la iglesia, hacía trabajos voluntarios y era conocida por mis recetas de postres, especialmente el flan de cajeta que todos pedían en las fiestas de cumpleaños. Pueden pensar, pero doña Dolores, usted tenía una buena vida, ¿no? Ah, mis queridos, la vida no es solo lo que se ve por fuera. Es como esas frutas bonitas en el mercado que cuando las abrimos en casa están todas magulladas por dentro. Mi matrimonio con Arnaldo comenzó como un sueño. Nos conocimos en 1949 en una kermes de la iglesia. Yo tenía 19 años y él 22. Arnaldo llegó de traje a pesar del calor de junio, con ese aire seguro de quien sabe lo que quiere. Bailamos juntos y cuando él tomó mi mano, sentí un escalofrío que nunca había sentido antes. Fuimos novios por 6 meses, nos comprometimos por otros 6 y nos casamos en una ceremonia que, para los estándares de la época en nuestra pequeña ciudad, fue considerada lujosa. Los primeros años fueron felices, o al menos yo pensaba que lo eran. Tuvimos a nuestros hijos en secuencia, y mientras yo me dedicaba a criarlos, Arnaldo construía su tienda de muebles. Comenzó pequeño, solo revendiendo piezas de otros fabricantes, pero pronto empezó a hacer muebles por encargo. Decía que tenía ojo para el negocio, y de hecho la tienda prosperó rápidamente. A medida que pasaban los años, Arnaldo comenzó a viajar más. Decía que necesitaba ir a la Ciudad de México a buscar nuevos proveedores, a Michoacán para ver maderas de calidad, a Guadalajara para exposiciones. Al principio, traía pequeños regalos de esos viajes, un pañuelo, un par de aretes sencillos, una cajita de música. Con el tiempo, los regalos fueron escaseando, así como las llamadas durante los viajes. Mi madre, que vivió con nosotros en sus últimos años, siempre me decía, «Hija, hombre que viaja mucho es hombre que tiene cola que le pisen». Pero yo replicaba, defendiendo a Arnaldo, «Mamá, él está trabajando para darnos comodidad».
¿No ve cómo nuestros hijos tienen todo lo mejor? Hoy me doy cuenta de que mi madre, con su sabiduría de quien ya había vivido mucho, veía lo que yo me negaba a ver. Había señales, claro, siempre las hay. El perfume diferente que a veces venía en el cuello de las camisas, aún después de lavarlas. Las llamadas que él atendía y luego colgaba cuando yo entraba en la sala. Los fines de semana que decía necesitar ir a la tienda a resolver problemas urgentes. La manera en que dejó poco a poco de mirarme a los ojos cuando conversábamos. Y también estaba el ático. Ah, el ático de nuestra casa. Arnaldo siempre decía que yo no debía subir allí por causa de mi asma. Dolores, ese lugar tiene mucho polvo, te va a hacer mal. Deja que yo me encargue de las cosas ahí arriba. Y yo, siempre preocupada por mi salud frágil, nunca cuestioné. En 24 años de matrimonio, nunca subí esas escaleras. ¿Pueden creerlo? Una parte de mi propia casa que me estaba prohibida, y yo lo aceptaba sin cuestionar. En aquellos tiempos, aprendíamos desde temprano que la ropa sucia se lava en casa y que la mujer es la responsable de mantener el matrimonio. Así que seguía adelante, fingiendo que todo estaba bien, organizando cenas para los amigos de Arnaldo, participando en eventos benéficos a su lado, siendo la esposa perfecta que todos esperaban que fuera. Recuerdo claramente el aniversario de 20 años de matrimonio. Organicé una fiesta sorpresa para Arnaldo, invitando a todos los amigos cercanos y familiares. Pasé semanas planeando cada detalle, el menú, la decoración, la música. Elegí un vestido nuevo, azul turquesa. Me hice un peinado en el salón. Me sentí bonita por primera vez en mucho tiempo. Cuando Arnaldo llegó y vio a todos gritando ¡sorpresa!, sonrió, pero vi algo en sus ojos. Era como si estuviera representando un papel. Me abrazó, agradeció por el esfuerzo, pero a lo largo de la noche noté que apenas estuvo a mi lado. Después supe, por los comentarios susurrados, que pasó la mayor parte del tiempo conversando con la nueva secretaria de la tienda, una joven llamada Marcia. Esa noche, cuando todos se fueron y estábamos acostados en la cama, le pregunté si le había gustado la fiesta. «Estuvo bien, Dolores, te esforzaste bastante», dijo, dándome la espalda y apagando la lámpara. No hubo beso de buenas noches, no hubo cariño. Fue en ese momento que sentí una fisura en mi corazón, como esas grietas finas que aparecen en porcelanas antiguas. Pero como la buena esposa que me enseñaron a ser, me tragué el llanto y continué. Los años fueron pasando, los hijos se fueron de casa, y yo me fui quedando cada vez más sola en aquella casa grande con un marido que estaba físicamente presente, pero emocionalmente distante. Los teléfonos también cambiaron en aquella época. Al inicio de nuestro matrimonio, teníamos uno de esos teléfonos negros, pesados, y necesitábamos hablar con la operadora para hacer llamadas. Después vino el teléfono con disco y ya era posible llamar directamente a las personas. Recuerdo el número de nuestra casa, 34162. Era común recibir llamadas para Arnaldo, generalmente de clientes o proveedores, o al menos eso era lo que yo pensaba. Teníamos también aquella televisión enorme, de esas que parecían un mueble con patitas de madera. Veíamos juntos el noticiero y después cada uno iba por su lado. A mí me gustaban las telenovelas. En aquella época estaba pasando Los ricos también lloran en el Canal de las Estrellas. Arnaldo decía que eso era programa de mujeres e iba a su despacho a leer el periódico o hacer sus anotaciones de trabajo. Nuestra rutina estaba marcada por silencios. Tomábamos el desayuno juntos, pero cada uno leyendo su parte del periódico. Almorzábamos raramente juntos, pues él pasaba el día en la tienda. Cenábamos en silencio, solo comentando sobre las noticias o algún chisme del vecindario. Los domingos, él jugaba cartas con los amigos en el club, mientras yo visitaba a mis amigas o me quedaba en casa haciendo algún trabajo manual. Esa era la vida que yo creía tener. Un matrimonio que se enfrió con el tiempo, como decían que ocurría con todas las parejas después de muchos años juntos. Una vida cómoda, pero sin grandes emociones. Una existencia previsible,
organizada, respetable a los ojos de la sociedad. Hasta que un martes de septiembre de 1973 el teléfono sonó. Contesté y una voz femenina preguntó por Arnaldo. Dije que estaba en la tienda como de costumbre. La joven agradeció y colgó. No pensé mucho en eso, hasta que 2 horas después el timbre de nuestra casa sonó. Yo estaba preparando un guisado para la cena con las manos sucias de condimento. Me las limpié rápidamente en un trapo de cocina y fui a atender. Cuando abrí la puerta, vi a una joven muy bonita, cabellos negros sueltos sobre los hombros, usando un vestido floreado que estaba de moda en aquella época. Debía tener unos 25 años, no más que eso. Llevaba un bolso de cuero caro y entre sus dedos delicados balanceaba un pañuelo de seda azul. Reconocí aquel pañuelo inmediatamente. Se lo había dado a Arnaldo en nuestro aniversario de matrimonio, algunos meses antes. Era un pañuelo fino, importado, que compré en la única tienda de artículos de lujo de nuestra ciudad. Me costó 3 meses de ahorro de la mensualidad que Arnaldo me daba para los gastos de la casa. La sonrisa de aquella joven era confiada, casi íntima, como si nos conociéramos desde hace años. «Usted debe ser la hermana de Arnaldo», dijo con una naturalidad que me dejó sin aire. «Él me habló tanto de usted». En aquel momento, sentí mi corazón acelerarse y mis manos quedarse heladas. «¡Hermana!». Yo era 15 años mayor que Arnaldo, pero no tanto como para ser confundida con su hermana. Me di cuenta de que él le había mentido a aquella joven, mentido sobre quién era yo. Y algo dentro de mí, tal vez una curiosidad mórbida, tal vez un instinto de autopreservación, me hizo decidir en aquel instante. Iba a descubrir hasta dónde llegaba aquella mentira. «Sí, soy yo misma», respondí forzando una sonrisa. «¿En qué puedo ayudarla?». Ella extendió el pañuelo azul hacia mí. «¿Podría entregarle este recado? Dígale que el fin de semana en Cuernavaca fue inolvidable, hermana». Aquel «hermana» al final de la frase, dicho con un tono de complicidad, fue como una puñalada. Cuernavaca era un destino turístico a 100 kilómetros de nuestra ciudad, conocido por sus balnearios y por los hoteles románticos. Arnaldo me había dicho que pasó el fin de semana anterior en la Ciudad de México, en una feria de muebles, pero algo en mí, tal vez el orgullo herido, me hizo continuar aquella farsa. «Claro, querida, Arnaldo estará encantado de saber que pasaste por aquí». Ella sonrió, aliviada porque yo parecía tan comprensiva, y continuó. «Él va a buscar el reloj que dejó conmigo el jueves. Estoy viajando a la costa y necesito saber si espero o no». «Ah, sí», respondí como si supiera exactamente de lo que hablaba. Él lo mencionó en el desayuno y dijo que ese regalo que prometió para mi cumpleaños sería algo especial de esa joyería francesa. Cada palabra era como una aguja perforando mi corazón ya envejecido por años de indiferencia. Pero yo solo seguía recolectando información, manteniendo una sonrisa que me costaba toda la dignidad que me quedaba. «No te preocupes», dije, sosteniendo el pañuelo y el recado. «Voy a garantizar que él sepa todo esto». Ella se despidió con un beso al aire. Entró en un Volkswagen amarillo estacionado frente a la casa y partió. Cerré la puerta y con las piernas temblando caminé hasta la escalera y me senté en el escalón de abajo. El pañuelo azul en mis manos parecía pesar toneladas. Fue en ese momento que algo se rompió dentro de mí. No eran solo lágrimas silenciosas que corrían por mi rostro. Era como si décadas de autoengaño estuvieran desmoronándose. 24 años de matrimonio, 3 hijos criados, una vida entera dedicada a aquel hombre. ¿Y yo era solo qué? ¿La tonta oficial? ¿La esposa que todos sus amigos debían ridiculizar a sus espaldas? Recordé todas las veces que defendía a Arnaldo cuando mis amigas insinuaban que él podría no estar siendo fiel. «Ustedes no conocen a Arnaldo», les decía. «Es un hombre de familia dedicado al trabajo». ¡Cuánta ingenuidad! ¿O sería negación? En aquel momento, sentada en la escalera con un pañuelo azul en las manos y el corazón hecho pedazos, tomé la decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. Iba a descubrir toda la verdad,
por más dolorosa que fuera. Poco sabía yo que la verdad sería mucho peor de lo que podría imaginar. Después de que aquella joven se fue, me quedé sentada en esa escalera por casi una hora con el pañuelo azul entre mis dedos temblorosos. No imaginan la tormenta que estaba ocurriendo dentro de mi pecho. Era como si toda mi vida estuviera siendo reescrita en aquel momento. Cada recuerdo, cada viaje de negocios, cada llamada misteriosa cobraba un nuevo significado. Sequé mis lágrimas y volví a la cocina. El guisado que preparaba ya casi se estaba quemando. Apagué el fuego, miré aquella comida que Arnaldo probablemente ni notaría el sabor y tuve una revelación. El ático, aquel lugar prohibido para mí durante 24 años por causa de mi frágil salud respiratoria. Dolores, no debes subir allí. El polvo va a desencadenar tu asma, él siempre decía. Y yo, como una tonta, le creía. O tal vez elegía creer, porque la verdad sería demasiado dolorosa. Subí las escaleras hasta el segundo piso de la casa determinada. Al final del pasillo había una pequeña puerta de madera que llevaba al ático. Nunca olvidaré el chirrido de aquella bisagra oxidada cuando jalé la cuerda y abrí la puerta. Una escalera estrecha se reveló, subiendo hacia la oscuridad. Tanteé la pared y encontré el interruptor. Una lámpara débil iluminó el espacio, revelando exactamente lo que Arnaldo siempre describió. Un lugar polvoriento, lleno de cajas viejas, maletas antiguas y muebles rotos que ya no usábamos. El polvo bailaba en los rayos de luz que entraban por las pequeñas ventanas del techo. Comencé a explorar aquel lugar prohibido, pisando con cuidado en las tablas que crujían bajo mis pies. Había cajas con decoraciones de Navidad que no veíamos desde hace años, ropa antigua de los niños, álbumes de fotografías de la familia. Todo muy normal. Exactamente lo que se esperaría encontrar en el ático de una casa de familia. Ya casi estaba desistiendo cuando noté algo extraño. En un rincón, detrás de un armario antiguo, había un baúl de madera oscura que desentonaba con todo lo que había allí. Era un baúl elegante, bien conservado, con detalles en metal dorado. No parecía algo que estaría tirado en un ático polvoriento y tenía un pequeño candado cerrándolo. Me quedé mirando aquel baúl por algunos minutos. Mi corazón decía que lo abriera, pero mi cabeza argumentaba que tal vez sería mejor no saber. ¿Han sentido eso? Ese momento en que estás frente a una verdad que puede cambiarlo todo y parte de ti quiere retroceder. Decidí que necesitaba ver. Había pasado demasiado tiempo viviendo con los ojos cerrados. El candado era un problema, pero recordé que Arnaldo siempre guardaba llaves extras en una cajita dentro del cajón de la mesita de noche. Bajé rápidamente, fui a nuestro cuarto y abrí el cajón. Allí estaba la cajita de nácar que recibimos de regalo de boda. Dentro de ella varias llaves pequeñas, algunas que ni sabía para qué servían. Probé 5 llaves diferentes, hasta que una de ellas, dorada y minúscula, encajó perfectamente en el candado del baúl. Cuando lo abrí, fui recibida por un olor diferente. No era el olor a humedad o a cosas viejas que predominaba en el ático. Era una mezcla de papel antiguo y perfumes. Varios perfumes diferentes que a lo largo de los años habían impregnado el contenido de aquel baúl. Dentro todo estaba organizado meticulosamente. Había carpetas etiquetadas con nombres femeninos organizadas por año. Celeste, 1950-1952. Marina, 1953. Beatriz, 1954-1956. Cada carpeta contenía cartas, fotografías, recados, pequeños regalos. Algunas tenían mechones de cabello, pañuelitos bordados, hasta prendas íntimas femeninas. Mis dedos temblaban mientras abría aquellas carpetas. La primera era de 1950, apenas un año después de nuestro matrimonio. Celeste era rubia, joven, sonriente. Había fotos de ella en poses provocativas, cartas apasionadas, boletos de cine pegados en páginas de un diario que Arnaldo mantenía, describiendo en detalles sus encuentros. Hoy Celeste usaba aquel vestido rojo que tanto me agrada. Nos encontramos en el hotel a las 3 de la tarde, como de costumbre. Dolores cree que estoy en la reunión con proveedores.
Leer aquello fue como recibir una bofetada, no solo por la traición, sino por la frialdad con que él documentaba todo, como un coleccionista catalogando sus piezas raras. Pasé a la siguiente carpeta, y a la siguiente y la siguiente. Marina, Beatriz, Clarice, Solange, Iracema, Marlí, cada una con su historia, sus cartas, sus fotos. Algunas duraron años, otras apenas algunos meses. Había mujeres de todas las edades, profesiones, tipos físicos. Era como si Arnaldo estuviera construyendo un álbum de la diversidad femenina. Y yo era apenas la esposa oficial, la fachada respetable para su vida doble, o mejor, sus múltiples vidas. Las horas pasaron mientras me sumergía en aquel archivo de traiciones. La luz del ático era débil y mis ojos ardían, tanto por las lágrimas como por el esfuerzo de leer aquellas cartas amarillentas. Pero no podía parar. Era como un accidente de coche, horrible de ver, pero imposible apartar la mirada. Una carpeta me llamó la atención especialmente. Luciana, 1965-67. La abrí y reconocí inmediatamente aquel rostro. Era la profesora de matemáticas de nuestro hijo mayor, Paulo. Una mujer seria, de lentes, que venía a cenar a nuestra casa regularmente para discutir el progreso académico de Paulo. O al menos eso era lo que yo pensaba. Las fotos y cartas mostraban otra Luciana, sin los lentes, con el cabello suelto, sonriendo seductoramente a la cámara. Y lo peor, algunas fotos fueron tomadas en nuestra casa, en mi propia sala, en mi propio sofá, mientras yo estaba visitando a mi madre enferma en otra ciudad. Mi estómago se revolvió, sentí náuseas, rabia, humillación. ¿Cuántas de esas mujeres habían estado en mi casa? ¿Cuántas se habían sentado a mi mesa, comido de la comida que preparé, sonreído para mí mientras intercambiaban miradas cómplices con mi marido? En el fondo del baúl encontré un cuaderno negro, un tipo de índice. En él, Arnaldo había listado a todas las mujeres en orden alfabético, con fechas, lugares de encuentro y pequeñas observaciones sobre cada una. Algunas tenían estrellas al lado del nombre, como una clasificación perversa. Otras tenían comentarios como muy celosa o fácil de manipular. Hojeé aquel cuaderno con una mezcla de horror y fascinación mórbida. Fue cuando llegué a la última página y vi los números. Arnaldo había hecho un conteo. 50 nombres, 50 mujeres a lo largo de 24 años de matrimonio, un promedio de 2 por año. Algunas se solapaban temporalmente, lo que significaba que hubo períodos en que mantenía 3 o 4 aventuras simultáneamente. La carpeta más reciente era de Verónica, la joven que había aparecido en mi puerta aquella tarde. Según las anotaciones, ellos estaban juntos desde hace 6 meses. Ella era secretaria en una empresa de contabilidad, tenía 24 años y Arnaldo la había conocido en una feria de negocios. Las fotos de ella eran más atrevidas que las otras, coloridas, recientes. Había recibos de un hotel en Cuernavaca y recados apasionados. En uno de ellos ella escribió: «Apenas puedo esperar el día en que dejarás a tu hermana y viviremos juntos». ¿Hermana? Entonces era eso lo que él les decía, que yo era su hermana mayor, con quien necesitaba vivir para cuidar, porque yo tenía problemas de salud. ¡Qué absurdo! ¡Qué mentira sórdida! Y esas mujeres le creían o fingían creer porque les convenía. Ya estaba oscureciendo cuando finalmente cerré la última carpeta. Mis ojos ardían, mi garganta estaba seca y sentí un dolor en el pecho que no era físico, pero que dolía como si lo fuera. Reorganicé todo exactamente como estaba. Cerré el baúl con el candado y bajé las escaleras del ático. En el baño miré mi reflejo en el espejo. Mis ojos estaban rojos, mi rostro manchado de lágrimas, mi cabello despeinado. Parecía haber envejecido 10 años en aquella tarde, pero algo en mis ojos había cambiado. No era más la mirada de la Dolores ingenua y sumisa, era una mirada dura, decidida. Tomé una ducha caliente, intentando lavar no solo el polvo del ático, sino toda la suciedad que acababa de descubrir. Me vestí con cuidado, peiné mi cabello,
Me puse un lápiz labial discreto. Cuando Arnaldo llegara, no encontraría una esposa devastada. Encontraría una mujer aparentemente normal, preparando la cena como siempre había hecho, porque necesitaba tiempo. Tiempo para procesar todo aquello. Tiempo para decidir qué hacer y principalmente tiempo para planear. A las 7:30, como de costumbre, oí la puerta del frente abrirse. Los pasos familiares en el vestíbulo, el portafolio de documentos siendo colocado sobre la mesa, el saco siendo colgado en el perchero. «Dolores, ¿la cena está lista?» Su voz, que antes me traía confort, ahora me causaba repulsión, pero sonreí como siempre hacía. «Sí, Arnaldo, estoy terminando de poner la mesa». Él entró en la cocina, aflojándose la corbata. Me miró con aquella mirada distraída de siempre, sin realmente verme. «¿Alguna novedad hoy?» Era la pregunta que siempre hacía por educación, sin realmente importarle la respuesta. Normalmente yo diría «nada especial» o contaría alguna trivialidad sobre el día. Pero aquella noche algo en mí quería probar, provocar, ver hasta dónde iría con sus mentiras. «Una joven vino aquí hoy buscándote, joven, bonita, cabellos oscuros, dejó esto para ti». Extendí el pañuelo azul con el recado. Vi su rostro palidecer ligeramente, pero se recuperó rápido. Tomó el pañuelo con naturalidad estudiada. «Ah, debe ser la hija de Cardoso, aquel cliente que encargó el comedor completo. Él dijo que su hija pasaría para dejar algunas especificaciones». Mentía. La mentira salió tan fácilmente de sus labios que me pregunté cuántas veces lo había hecho antes. Miles, probablemente. Ella mencionó algo sobre un fin de semana en Cuernavaca, dije, manteniendo mi voz casual mientras colocaba los cubiertos en la mesa. Él vaciló por un segundo apenas, antes de responder. «Debe estar confundida. Cardoso tiene una casa de campo cerca de Cuernavaca, pero no estuve allí. Estuve en la Ciudad de México, en la feria de muebles, como te dije». Asentí, fingiendo creerle. «Claro, debe ser eso. La cena está lista. Vamos a comer». Durante toda la comida lo observé, como nunca lo había hecho antes. Cada gesto, cada expresión, cada palabra. Era como si estuviera viendo a un extraño sentado frente a mí, un hombre que había compartido mi cama por 24 años, pero que yo no conocía realmente. Mientras comíamos aquel guisado que casi se quema, una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Una idea que días antes jamás consideraría. Pero ahora, después de pasar horas en aquel ático, después de descubrir la extensión de la traición de Arnaldo, después de percibir que había desperdiciado las mejores décadas de mi vida con un hombre que nunca me respetó, ahora esa idea no parecía tan absurda. De hecho, parecía perfectamente justa. Aquella noche, acostada al lado de Arnaldo, que dormía profundamente, sin ningún peso en la conciencia, comencé a planear mi venganza. No sería algo impulsivo movido por la rabia momentánea. Sería calculado, paciente, preciso, como un reloj suizo, aquellos que Arnaldo tanto admiraba. Porque, verán, descubrir que tu marido tuvo una amante es devastador. Descubrir que tuvo dos es insoportable. Pero descubrir que tuvo 50 mujeres catalogadas como piezas de colección, eso no rompe apenas tu corazón, eso te transforma completamente. Y fue así que, a los 43 años, después de 2 décadas siendo la esposa perfecta, la madre dedicada, el ama de casa impecable, me transformé. La vieja Dolores murió en aquel ático polvoriento y una nueva mujer nació. Una que no aceptaría más migajas emocionales, una que no viviría más de apariencias, una que tomaría las riendas de su propio destino. Una mujer que haría que Arnaldo Vázquez se arrepintiera amargamente de cada una de aquellas 50 traiciones. Y todo comenzaría con un evento aparentemente inocente, un homenaje público al gran empresario que todos admiraban. Durante 3 días no logré dormir bien. Las imágenes de aquellas carpetas, de aquellas mujeres, de aquellas cartas no salían de mi cabeza. Me quedaba acostada al lado de Arnaldo, oyendo su respiración tranquila,
y me preguntaba cómo lograba dormir tan bien cargando tantas mentiras. Parecía tan en paz mientras yo estaba destrozada por dentro. ¿Pueden imaginar lo que es mirar a alguien que compartió tu cama por 24 años y de repente ver a un completo extraño? Es como si todo lo que construiste, cada memoria, cada momento feliz, hubiera sido apenas un escenario falso, como esos de cine que parecen reales de frente, pero por detrás son apenas estructuras vacías. En la mañana del cuarto día, después de mi descubrimiento, Arnaldo salió para la tienda como siempre hacía. Me besó en la frente distraídamente, tomó su portafolio de cuero marrón, regalo que yo le había dado en la Navidad anterior, y salió. El sonido del Galaxy azul metálico de él, arrancando, era tan familiar como el tic-tac del reloj de la sala. Una rutina de décadas, pero aquella no sería una mañana como las otras. Tomé el teléfono y llamé a la agencia de viajes de la ciudad. Buenos días. Me gustaría reservar un pasaje de autobús para la Ciudad de México para mañana bien temprano. El hombre del otro lado de la línea parecía sorprendido. Doña Dolores, ¿va a viajar sola? Esa era la maldición de vivir en una ciudad pequeña como la nuestra. Todos conocían a todos, y una esposa viajando sin el marido era casi un escándalo. Sí, voy a visitar a mi hija Regina. Necesito unos días en la capital. No era completamente mentira. Regina realmente vivía en la Ciudad de México estudiando medicina, pero yo no iba solo a visitarla. Tenía otros planes. Después de hacer la reserva, comencé a separar algo de ropa. Nada especial, apenas lo suficiente para 3 días. Mientras doblaba una blusa, encontré en el fondo del cajón aquella cajita de terciopelo rojo que guardaba el único ítem de valor que heredé de mi madre. Un broche de oro con pequeños diamantes en forma de flor. Ella me lo entregó poco antes de morir diciendo, «Guarda esto para cuando necesites recomenzar, hija mía». En aquel momento no entendí lo que quería decir. Ahora, con el broche entre mis dedos, sus palabras tenían perfecto sentido. Aquella tarde fui al banco donde Arnaldo y yo teníamos una cuenta conjunta. El gerente, señor Ferreira, me recibió con la cordialidad de siempre. «Doña Dolores, qué sorpresa agradable. ¿Cómo está el señor Arnaldo?» «Está muy bien, gracias. Necesito hacer un retiro de nuestra cuenta». Él ajustó sus lentes, un poco incómodo. «Claro, claro. ¿Cuánto desea retirar?» «La mitad del saldo». El señor Ferreira parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido. «Perdón, doña Dolores, ¿dijo la mitad del saldo?» «Exactamente. Es para una inversión que Arnaldo y yo decidimos hacer. Él está muy ocupado en la tienda y me pidió que me ocupara de esto». Otra mentira. Las palabras ahora salían de mi boca con una facilidad que nunca tuve antes. Toda una vida siendo honesta y respetuosa. Y ahora allí estaba yo, mintiendo con la tranquilidad de quien pide un café. «Bueno, normalmente necesitaríamos la firma de él también, pero considerando que ustedes son clientes de larga data». 1 hora después, salí del banco con una cantidad considerable de dinero. No era una fortuna, pero era suficiente para lo que planeaba. Guardé el dinero en diferentes lugares, una parte en el bolso, otra cosida en el forro de una chaqueta, otra escondida dentro de un libro. Arnaldo nunca lo notaría. Él raramente prestaba atención a mis pertenencias. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, subí discretamente al autobús para la Ciudad de México. Arnaldo aún dormía cuando salí, dejando apenas una nota en la mesa de la cocina. Fui a visitar a Regina por algunos días. Hay comida en el refrigerador. Dolores. El viaje a la Ciudad de México duró casi 6 horas. El autobús se sacudía en la carretera de tierra en algunos tramos, y yo miraba por la ventana viendo el paisaje cambiar. Pequeños pueblos, plantaciones de café, después las ciudades más grandes y finalmente los edificios enormes de la capital. Así como el paisaje, sentía que mi vida estaba cambiando drásticamente a cada kilómetro recorrido. En la Ciudad de México, no fui directamente al apartamento de Regina. En vez de eso, tomé un taxi para un banco diferente,
donde abrí una cuenta exclusivamente a mi nombre. Deposité casi todo el dinero, guardando apenas lo suficiente para los gastos de los próximos días. Después, fui hasta una agencia de detectives particulares que encontré en las páginas amarillas. La oficina quedaba en un edificio antiguo en el centro, en uno de esos elevadores con puerta de tijera que necesitaba ser cerrada manualmente. El detective, señor Méndez, era un hombre de mediana edad, con ojeras profundas y un bigote espeso. Cuando le conté lo que necesitaba, no demostró sorpresa. Probablemente ya había escuchado historias como la mía cientos de veces. ¿La señora tiene nombres, direcciones, cualquier información que pueda ayudar? Abrí mi bolso y retiré una libretita donde había anotado todos los nombres que encontré en aquel índice del ático, junto con las fechas y cualquier detalle sobre lugares de encuentro. Los ojos del señor Méndez se agrandaron ligeramente. Son muchos nombres. 50 para ser exacta. No necesito información sobre todas, apenas las de los últimos 5 años que aún puedan estar activas. Él hojeó la libretita asintiendo. Entiendo. ¿Y qué exactamente la señora pretende hacer con esa información? Lo miré a los ojos con una serenidad que me sorprendió. Apenas invitar a esas mujeres a un evento especial. Dejé la oficina con la promesa de que en una semana él tendría la información que yo necesitaba. El precio no era barato, pero valdría cada centavo. Finalmente, fui al apartamento de Regina. Mi hija quedó sorprendida con mi visita inesperada, pero feliz de verme. Ella compartía un pequeño apartamento con otra estudiante de medicina cerca de la facultad. «Mamá, ¿por qué no avisaste que venías? Habría arreglado mejor el cuarto para ti». Abracé a mi hija con fuerza, sintiendo un nudo en la garganta. No le contaría el verdadero motivo de mi visita. No quería manchar la imagen que ella tenía del padre, al menos no todavía. Fue una decisión de último momento, querida. Estaba con nostalgia y necesitaba unos días en la gran ciudad. Regina no cuestionó mucho. Estaba ocupada con sus estudios y guardias en el hospital universitario. Eso me dio la libertad que necesitaba para continuar mis planes. Al día siguiente, visité una agencia de eventos. Quería organizar algo especial, un homenaje a Arnaldo por su emprendimiento y contribución a la comunidad. La joven que me atendió, joven y entusiasta, anotaba cada detalle mientras yo describía el tipo de evento que tenía en mente. Queremos algo elegante, pero no excesivamente formal. Un cóctel para aproximadamente 100 personas y necesitaremos un buen fotógrafo para registrar todo. Claro, doña Dolores. ¿Y cuál será la fecha? Pensé por un momento. Necesitaba tiempo para recibir la información del detective y hacer los preparativos. De aquí a un mes, el 15 de octubre. Perfecto. Tenemos el salón del Hotel Excelsior disponible en esa fecha. Es uno de los más elegantes de la ciudad. Reservé el local y dejé un anticipo en efectivo. La joven parecía un poco confundida porque no usé cheque o pedí una factura para la empresa de Arnaldo, pero no cuestionó. Durante los próximos 3 días, recorrí diversas imprentas para encargar las invitaciones. Quería algo especial, elegante, que no levantara sospechas. Finalmente, encontré el modelo perfecto, papel pergamino con bordes dorados y letras en relieve. Cordialmente, invitamos a una noche de reconocimiento a la trayectoria empresarial de Arnaldo Vázquez, una sorpresa organizada con cariño por su esposa, Dolores Magnolia. Encargué 100 invitaciones regulares para amigos, familiares y colegas de negocios y 50 invitaciones especiales ligeramente diferentes que serían enviadas para las invitadas especiales. En la imprenta, el joven que me atendió parecía curioso. ¿La señora no quiere esperar a que el marido apruebe el modelo antes de imprimir? Sonreí con aquella nueva confianza que estaba creciendo en mí. Es una sorpresa para él. Aniversario de 25 años de la tienda. Una mentirilla más. La tienda tenía 22 años, no 25, pero ¿quién iba a verificar? Antes de volver a mi ciudad, pasé por la joyería más cara de Reforma. Usando parte del dinero que había reservado, compré un reloj masculino de una marca suiza famosa. Era caro,
elegante, exactamente el tipo de cosa que Arnaldo adoraría. ¿Es para regalo?, preguntó el vendedor, ya preparando un empaque especial. Sí, para un hombre que adora coleccionar cosas valiosas. El vendedor sonrió sin entender la ironía amarga en mis palabras. Pedí que grabaran una frase en la parte de atrás del reloj. Para que nunca te falte tiempo, con amor, Dolores. Cuando volví a casa, después de casi una semana fuera, Arnaldo parecía más preocupado con el desorden en la cocina que con mi ausencia prolongada. Apenas preguntó sobre Regina o sobre cómo había sido mi estadía en la Ciudad de México. La muchacha del servicio faltó 3 días, Dolores. El fregadero está lleno de platos sucios. Yo, que normalmente me disculparía y correría a arreglar todo, apenas respondí: Estoy cansada del viaje, Arnaldo. Los platos pueden esperar hasta mañana. Él me miró sorprendido. Nunca antes yo había respondido de esa forma, priorizando mi descanso en vez de las tareas domésticas. Pero no dijo nada, apenas refunfuñó algo y fue a la sala a ver televisión. En las semanas siguientes puse mi plan en acción. Recibí por correo el informe detallado del detective. De las 50 mujeres en la lista, él consiguió localizar el paradero actual de 32. Algunas se habían mudado a otras ciudades, otras se casaron y cambiaron de nombre, pero la mayoría aún estaba alcanzable. Comencé a enviar las invitaciones especiales. Cada una contenía una nota personalizada, mencionando algo específico que apenas aquella mujer y Arnaldo sabrían para garantizar que ellas entendieran que yo sabía exactamente quiénes eran, pero de una forma sutil que no las asustaría al punto de no comparecer. Estimada Marlene, su presencia es fundamental en esta celebración. Arnaldo siempre menciona cuánto su apoyo fue importante durante aquellas tardes en el Hotel Central en 1967. Oh, querida Verónica, Arnaldo quedará especialmente feliz de verte nuevamente después de aquellos días memorables en Cuernavaca. Cada invitación era una pequeña bomba disfrazada de cordialidad. Al mismo tiempo, enviaba las invitaciones normales a amigos, familiares y socios de Arnaldo. Todos quedaron entusiasmados con la idea de un homenaje sorpresa. Algunos hasta me llamaron para elogiar la iniciativa. «¡Qué esposa dedicada eres, Dolores!», dijo la mujer de uno de los socios de él. Si ella supiera, Arnaldo no sospechaba de nada. Yo le había contado que estaba organizando una cena benéfica para la iglesia, y él, como siempre, no demostró el menor interés en los asuntos de mujer, como los llamaba. La semana del evento llegó y yo estaba extrañamente calmada. Había un propósito en cada movimiento mío ahora, una claridad que nunca tuve antes. Compré un vestido nuevo para la ocasión. No el típico vestido discreto que solía usar, sino un modelo elegante en tono de azul petróleo, que destacaba mi silueta y combinaba con el collar de perlas que recibí de mi madre. El día del evento, le dije a Arnaldo que necesitaba vestir su mejor traje, pues iríamos a una cena importante con potenciales inversionistas para la tienda. ¿Por qué no me avisaste antes, Dolores? Podría haber reprogramado mi juego de cartas. Surgió de último momento, querido. Y esos inversionistas solo estarán en la ciudad hoy. Él refunfuñó, pero se arregló. Cuando estábamos en el coche camino al hotel, noté que él parecía nervioso, verificando el reloj constantemente. ¿Algún problema, Arnaldo? No, nada. Apenas preocupado con el horario. No me gusta llegar tarde a compromisos de negocios. Sonreí internamente. La verdad era que él probablemente había quedado de encontrarse con alguna de sus amantes más tarde. Poco sabía él que muchas de ellas ya nos estaban esperando en el hotel. Llegamos al local a las 8 en punto. El vestíbulo estaba decorado con elegancia y una pancarta discreta anunciaba: «Noche de reconocimiento, Arnaldo Vázquez». Su rostro demostró sorpresa genuina. «¿Dolores? ¿Qué es esto?» «Una sorpresa para ti, querido. Un homenaje por tu trabajo y dedicación durante todos estos años». Él pareció genuinamente emocionado. Por un breve momento, casi sentí pena por lo que estaba a punto de suceder. Casi. Entramos en el salón principal, donde decenas de personas aplaudieron su llegada.
Amigos, familiares, socios, todos sonriendo, felicitándolo. Arnaldo estaba radiante, estrechando manos, recibiendo palmaditas en la espalda, agradeciendo a todos. Yo observaba todo desde un rincón, esperando. Las invitadas especiales comenzaron a llegar en pequeños grupos. Algunas parecían confusas, otras curiosas. Ninguna de ellas sabía que las otras estarían allí. El plan estaba funcionando perfectamente. La hora de mi venganza finalmente había llegado y, créanme, sería inolvidable, no solo para Arnaldo, sino para toda la ciudad. El salón del Hotel Excelsior brillaba aquella noche. Candelabros de cristal reflejaban la luz dorada. Copas de champán tintineaban y el murmullo de conversaciones llenaba el ambiente. Observé todo desde un rincón estratégico, sosteniendo mi propia copa, que apenas había tocado con los labios. Necesitaba estar completamente sobria para lo que estaba a punto de suceder. Arnaldo circulaba por el salón como un rey en su castillo, vestido con su traje gris oscuro, hecho a medida en la Ciudad de México, con aquel alfiler de corbata que había heredado de su padre. Él sonreía, saludaba, recibía elogios. Cómo parecía cómodo en aquel papel de hombre respetable. Cómo interpretaba bien el personaje de marido dedicado, empresario íntegro, pilar de la comunidad. Más invitados llegaban. El salón estaba dividido naturalmente en dos grupos. De un lado, los amigos, familiares y colegas de negocios. Del otro, las invitadas especiales, que aún no habían entendido exactamente por qué estaban allí. Algunas se conocían de otros círculos sociales y conversaban educadamente. Otras parecían desplazadas, consultando el reloj ocasionalmente, probablemente preguntándose cuándo Arnaldo las notaría. Vi cuando Verónica, la joven que había aparecido en mi puerta aquel día fatídico, entró en el salón. Estaba deslumbrante, con un vestido rojo corto, muy a la moda de 1973, con ese dobladillo asimétrico y escote generoso. Sus ojos recorrieron el ambiente hasta encontrar a Arnaldo. Ella sonrió, pero no se aproximó, apenas saludó discretamente, como quien comparte un secreto. Al lado de Arnaldo estaba Octavio, su socio desde hace casi 2 décadas. La esposa de Octavio, Carmen, sostenía su brazo y reía de algo que mi marido acababa de decir. Pobre Carmen. Ella no sabía que su nombre también estaba en mi lista. Según las anotaciones de Arnaldo, ellos tuvieron un breve romance en 1968, durante un viaje de negocios a Guadalajara. Aparentemente, traicionar hasta a la esposa del mejor amigo no era problema para mi marido. El reloj marcaba las 9:15. Era hora. Caminé hasta el pequeño escenario que había sido montado en el centro del salón. El mesero me entregó el micrófono y pedí que bajaran ligeramente la música. Las conversaciones fueron disminuyendo y las miradas se volvieron hacia mí. Buenas noches a todos. Agradezco inmensamente la presencia de cada uno de ustedes en esta noche tan especial. Mi voz sonaba firme, clara, sin ningún temblor. Era como si otra persona estuviera hablando a través de mí. Una Dolores más fuerte, determinada, valiente. Como saben, estamos aquí para celebrar a Arnaldo Vázquez, un hombre que dedicó su vida a coleccionar experiencias. Arnaldo sonrió sin entender el doble sentido de mis palabras. Algunos invitados asintieron, interpretando aquello como una referencia a sus logros profesionales. Algunos de ustedes lo conocen como empresario, otros como amigo o familiar. Hice una pausa estratégica, sintiendo el peso del momento. Pero hay un grupo especial aquí hoy, aquellas que lo conocieron en momentos más íntimos. La sonrisa de Arnaldo comenzó a desvanecerse. Sus ojos recorrieron el salón, notando por primera vez cuántas mujeres de su pasado estaban presentes. Su rostro empalideció gradualmente. Por casi 25 años, creí estar casada con un hombre dedicado a la familia y a los negocios. Un hombre que merecía mi respeto, mi devoción, mi lealtad absoluta. Di algunos pasos por el escenario, asegurándome de que todos pudieran verme claramente. Pero hace algunas semanas descubrí que estaba equivocada, muy equivocada.
Hice una señal al mesero que esperaba cerca de la puerta trasera. Él asintió y desapareció por un momento. Cuando regresó, 2 otros empleados lo acompañaban, cargando grandes paneles cubiertos con tela negra. Lo que están a punto de ver es la verdadera colección de Arnaldo Vázquez. No son muebles finos, ni objetos de arte, ni inversiones valiosas. Es algo mucho más personal. Los empleados posicionaron los paneles en semicírculo en el escenario, aún cubiertos. Arnaldo dio un paso al frente, como si quisiera impedirme, pero estaba paralizado por el shock, por la incertidumbre sobre lo que yo sabía exactamente. Señoras, continué, mirando directamente hacia el lado donde las amantes estaban reunidas. Conózcanse, todas forman parte de la misma colección. Con un gesto, indiqué que las telas fueran removidas. Los paneles se revelaron como enormes murales fotográficos. 50 mujeres, 50 historias de traición dispuestas cronológicamente con nombres y fechas. Copias de las fotos que encontré en el ático, ampliadas en colores vivos cuando era posible. Algunas fotos eran apenas de rostros sonrientes, otras eran más comprometedoras. Abrazos, besos, poses sensuales. El salón entero quedó en absoluto silencio por algunos segundos. Un silencio denso, pesado, casi palpable. Entonces vinieron los murmullos, aumentando gradualmente hasta transformarse en exclamaciones de shock e indignación. Ninguna de ustedes fue especial, continué, mi voz perforando el ruido creciente. Ninguna fue la única. Fueron apenas números en un catálogo que mi marido guardaba cuidadosamente en nuestro ático. El caos comenzó a instalarse. Algunas mujeres salieron corriendo, avergonzadas. Otras avanzaron furiosas en dirección a Arnaldo, exigiendo explicaciones. Maridos y novios que acompañaban a algunas de ellas parecían listos para partir a la agresión física. Octavio, el socio de Arnaldo, estaba lívido, mirando alternativamente al mural y a su esposa Carmen, cuya foto estaba allí, sonriendo sensualmente desde una habitación de hotel en Guadalajara. La madre de Arnaldo, una señora de 75 años que siempre me trató con frialdad, se desmayó y necesitó ser auxiliada por parientes. Nuestros hijos no estaban presentes. Había garantizado que no estuvieran, inventando compromisos impostergables para cada uno de ellos en sus respectivas ciudades. Arnaldo estaba en el centro de aquel huracán, intentando defenderse, negando, gritando que era todo mentira, que yo había enloquecido, pero las pruebas estaban allí expuestas para que todos las vieran. No había cómo negar. Entre la multitud enfurecida, me mantuve serena en el escenario. Había una cosa más por hacer. Para completar esta noche de reconocimiento, hablé al micrófono, elevando mi voz por encima del tumulto. Me gustaría entregar un regalo al homenajeado. Uno de los meseros se aproximó a Arnaldo, cargando una pequeña caja de terciopelo azul en una bandeja de plata. Reticente, confuso, humillado, él tomó la caja y la abrió. Era el reloj suizo que yo había comprado. Caro, elegante, exactamente del tipo que él apreciaba. Arnaldo me miró, sin entender aquel gesto en medio del caos. «Voltéalo», instruí por el micrófono. «Lee la inscripción». Él volteó el reloj y leyó la grabación en la parte de atrás. «Para que nunca te falte tiempo. Con amor, Dolores». Entonces, agregué para que todos pudieran oír. Tiempo para pensar en cada una de las 50 mujeres que pasaron por tu vida mientras yo cuidaba de nuestra casa, criaba a nuestros hijos y creía en tus mentiras. Bajé del escenario con dignidad, atravesé el salón, ahora en completo caos, y salí por la puerta principal. En el vestíbulo del hotel, entregué al gerente un sobre conteniendo el pago integral del evento y una generosa propina para los empleados que tendrían que lidiar con aquella situación. ¿La señora no va a quedarse hasta el final?, preguntó él perplejo. Mi parte ya terminó, respondí. El resto de la noche les pertenece a ellos. Salí a la noche fría de octubre, sintiendo el aire fresco en el rostro, como una caricia liberadora. Un taxi aguardaba conforme había combinado anticipadamente.
Entré en el vehículo e indiqué la dirección del pequeño hotel, donde había reservado una habitación. Durante el trayecto, miré por la ventana las luces de la ciudad, sintiendo una mezcla de emociones: alivio, tristeza, una cierta satisfacción y, principalmente, una sensación avasalladora de libertad. Era como si un peso enorme hubiera sido removido de mis hombros, el peso de un matrimonio falso, de una vida construida sobre mentiras. Supe después, por relatos de conocidos que estaban presentes, que la noche terminó de forma aún más caótica de lo que yo podría imaginar. Octavio había golpeado a Arnaldo, rompiéndole la nariz. Dos de las amantes más recientes se habían agarrado, tirándose del cabello y rasgando vestidos. Alguien llamó a la policía, que llegó para encontrar al respetable empresario Arnaldo Vázquez, sangrando, humillado, rodeado por decenas de personas furiosas. La historia se esparció por la ciudad como fuego en paja seca. En pocos días era imposible andar por las calles sin oír comentarios, sin notar las miradas, los cuchicheos. Para una comunidad pequeña y conservadora como la nuestra, aquello era el escándalo del siglo. Las consecuencias para Arnaldo fueron devastadoras. Octavio disolvió la sociedad inmediatamente. Otros socios de negocios cortaron relaciones. Clientes cancelaron pedidos. La tienda, que había sido construida a lo largo de 2 décadas, comenzó a marchitarse rápidamente. Pero las consecuencias sociales fueron aún peores. Arnaldo, que siempre había sido tratado con deferencia como un miembro respetado de la comunidad, se convirtió en un paria. Los hombres no querían ser vistos con él, temiendo la asociación. Las mujeres lo evitaban como si fuera portador de alguna enfermedad contagiosa. Hasta en la iglesia, aquel espacio que debería ser de perdón y acogimiento, él encontraba apenas miradas de reprobación. En cuanto a mí, sorprendentemente, la reacción fue diferente de lo que esperaba. En vez de ser tratada como la esposa traicionada, la pobrecita que no consiguió mantener a su marido, recibí una ola de apoyo, especialmente de las mujeres de la ciudad. Mujeres que tal vez también sospechaban de sus propios maridos. Mujeres que admiraron mi valor de exponer la verdad en vez de continuar viviendo en la mentira. Una semana después del evento, inicié los trámites de divorcio. En aquella época, divorciarse no era simple como hoy. El divorcio solo sería legalmente reconocido en México años después, en 1976. Lo que conseguí fue una separación judicial, que ya era un escándalo por sí solo. El abogado de Arnaldo intentó argumentar que yo no tenía derecho a nada, que había difamado a mi marido públicamente. Mi abogado, un hombre serio y competente que contraté antes mismo del evento, presentó las evidencias de las traiciones, fotografías, cartas, el testimonio del detective particular y argumentó que yo tenía todo el derecho de exponer la verdad sobre mi matrimonio. El juez, un hombre mayor y tradicionalista, parecía incómodo con todo el caso. Era evidente que él no aprobaba ni las traiciones de Arnaldo, ni mi exposición pública de ellas, pero la ley estaba de mi lado. Recibí la mitad de los bienes, incluyendo la casa de veraneo en Acapulco, que Arnaldo raramente usaba. Nuestros hijos quedaron divididos cuando supieron de la historia. Paulo, el mayor, quedó del lado del padre inicialmente, argumentando que los hombres tienen necesidades y que yo había exagerado en mi reacción. Regina, nuestra hija del medio, quedó firmemente a mi lado, furiosa con el padre por tantos años de mentiras. Claudio, el menor, intentó mantenerse neutral, sufriendo por ver a la familia desmoronarse. Con el tiempo, hasta Paulo percibió la extensión de las mentiras del padre y reconsideró su posición. Años después, me confesó que siempre supo de algunas aventuras, pero nunca imaginó que fueran tantas, tan sistemáticas, tan frías. Vendí la casa donde vivíamos desde hace décadas. No soportaba la idea de continuar viviendo bajo el mismo techo donde tantas mentiras habían sido construidas. Con el dinero de la venta y de mi parte en la separación, compré una casa más pequeña, más acogedora, cerca del mar. Fue allí, en aquella pequeña ciudad costera,
cuyo nombre no voy a revelar para preservar mi privacidad actual, que comencé una nueva vida. Usando parte de los ahorros, abrí una pequeña casa de té, de esas con manteles de encaje en las mesas y porcelana inglesa para servir a los clientes. Al inicio, fue difícil. Nunca había administrado un negocio. Nunca había trabajado fuera de casa. Cometí errores. Tuve momentos de desesperación. Pensé en desistir, pero algo dentro de mí había cambiado fundamentalmente. Aquella Dolores sumisa, que aceptaba su destino sin cuestionar, había muerto en el ático polvoriento junto con las ilusiones de mi matrimonio. La casa de té lentamente ganó clientela. Mujeres de la ciudad venían no solo por el té y por los pasteles que yo misma preparaba, sino para conversar, para compartir sus propias historias. Se convirtió en un espacio de acogimiento, de amistad, de solidaridad femenina. Con el pasar de los años, expandimos a un pequeño restaurante, sirviendo almuerzos ligeros y cenas los fines de semana. Contraté empleadas, siempre mujeres, muchas de ellas recomenzando sus vidas después de divorcios o viudeces. Juntas construimos más que un negocio. Construimos una comunidad. Arnaldo, supe que la tienda quebró completamente en menos de un año después de nuestra separación. Él intentó recomenzar en otra ciudad, pero su reputación lo siguió. Los últimos relatos que tuve indicaban que vivía modestamente solo, aún intentando convencer a quien quisiera oír que todo no había pasado de un malentendido, de una conspiración mía para destruirlo. En cuanto a las 50 mujeres que pasaron por la vida de él, algunas también sufrieron las consecuencias sociales del escándalo. Matrimonios fueron destruidos, reputaciones manchadas. Otras consiguieron explicarse, reconstruir sus vidas. Algunas hasta me buscaron a lo largo de los años para pedir disculpas o simplemente para compartir sus versiones de la historia. La verdad es que no guardo rencor hacia ellas. En la mayoría de los casos, eran apenas mujeres solitarias, carentes, que creyeron en las promesas vacías de un hombre encantador y convincente. El verdadero villano siempre fue Arnaldo, con su capacidad aterradora de mentir, de manipular, de vivir múltiples vidas sin demostrar cualquier remordimiento. Décadas pasaron, mis cabellos se emblanquecieron, arrugas marcaron mi rostro, mi cuerpo ya no tiene la vitalidad de antes. Pero cuando me miro al espejo, veo a una mujer que tuvo el coraje de recomenzar a los 43 años, que construyó una vida propia, independiente, significativa. Mis hijos eventualmente se reconciliaron conmigo y con su padre, cada uno a su manera. Tengo 7 nietos maravillosos y 3 bisnietos que son la alegría de mis días. Todos conocen mi historia, no como un secreto vergonzoso, sino como un ejemplo de que nunca es tarde para buscar la verdad y la dignidad. Y en cuanto a aquella noche en el Hotel Excelsior, nunca me arrepentí, ni por un segundo. Fue el momento en que recuperé mi voz, mi identidad, mi poder. Fue la noche en que dejé de ser la esposa de Arnaldo y volví a ser simplemente Dolores Magnolia, mujer, madre, empresaria, sobreviviente. Ahora, a los 93 años, sentada en la terraza de mi casa frente al mar, con el sonido de las olas como banda sonora para mis memorias, puedo decir con certeza que aquel martes de septiembre, cuando una joven de vestido floreado llamó a mi puerta cargando un pañuelo azul, fue el día en que mi vida realmente comenzó. ¿Saben, mis queridos? La gente suele decir que la vida comienza a los 40. Para mí comenzó a los 43 en una ciudad costera que se convirtió en mi refugio y mi recomienzo. Cuando llegué allí, en enero de 1974, cargaba apenas 2 maletas grandes, algunas cajas con objetos personales y un corazón que aún cicatrizaba de las heridas profundas de la traición. La casa que compré quedaba a 3 cuadras de la playa. Era mucho más pequeña que la mansión donde viví con Arnaldo, pero tenía un encanto especial. Ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol,
Un pequeño jardín al fondo donde planté mis primeras rosas y una terraza al frente que se convertiría en mi lugar favorito para observar el atardecer con una taza de té en las manos. Los primeros meses fueron los más difíciles. Despertaba en medio de la noche, desorientada, sin reconocer dónde estaba. Miraba hacia el lado de la cama y sentía una mezcla de alivio y soledad al no encontrar a Arnaldo allí. 24 años durmiendo al lado de alguien crean hábitos que no se deshacen de la noche a la mañana, incluso cuando ese alguien rompió tu corazón en 50 pedazos. Las noches eran largas, llenas de pensamientos que no me dejaban dormir. ¿Hice lo correcto? ¿Exageré? ¿Podría haber resuelto todo de forma más discreta? Pero entonces recordaba aquellas carpetas, aquellas anotaciones frías, aquella catalogación de mujeres como si fueran estampillas raras, y la duda se disipaba. Sí, había hecho exactamente lo que necesitaba hacer. En la pequeña ciudad costera, nadie me conocía como la esposa de Arnaldo Vázquez. Yo era apenas Dolores, la mujer de mediana edad que compró la casa de la esquina y parecía tener una historia que contar. Eso era liberador, poder caminar por las calles sin sentir las miradas de lástima o curiosidad, poder hacer compras sin oír cuchicheos, poder existir sin el peso de la identidad que había cargado por tantos años. En los primeros meses viví de los ahorros que había guardado, pero sabía que necesitaba construir algo nuevo, no solo para sustentarme financieramente, sino para llenar mis días, para darme un propósito. Fue así que nació la idea de la casa de té. En la ciudad donde viví con Arnaldo, yo era conocida por mis habilidades culinarias, especialmente por los pasteles y dulces que preparaba para eventos de la iglesia y fiestas comunitarias. ¿Por qué no transformar eso en un negocio? El local que encontré quedaba en la calle principal. Había sido una pequeña tienda de ropa que cerró recientemente. El alquiler era razonable y el espacio, aunque pequeño, tenía potencial. Contraté a un carpintero local para hacer algunas adaptaciones, mostradores, estanterías, una pequeña cocina al fondo. Compré mesas y sillas en una subasta de un hotel que estaba renovando su mobiliario. En las tiendas de segunda mano encontré juegos de porcelana inglesa, platería antigua, manteles de encaje. Cada ítem fue elegido con cuidado para crear un ambiente acogedor, elegante, sin ser pretencioso. El día de la inauguración, en mayo de 1974, estaba nerviosa como una adolescente en su primer día de clases. Había preparado pasteles, tartas, galletas, usando las recetas que había perfeccionado a lo largo de décadas. Había seleccionado diferentes tipos de té, desde los tradicionales hasta algunos más exóticos que encontré en una tienda especializada en la Ciudad de México. Las primeras clientas fueron mujeres curiosas, atraídas por el nuevo establecimiento en la ciudad pequeña, donde raramente surgían novedades. Vinieron, probaron, aprobaron, volvieron trayendo amigas. Pronto, el té de Dolores, nombre simple que elegí para el lugar, se convirtió en un punto de encuentro para las señoras de la ciudad, especialmente en el período de la tarde. Poco a poco fui conociendo a mis clientas. Muchas eran como yo, mujeres de mediana edad o mayores, cargando sus propias historias de dolor, de superación, de recomienzos, viudas aprendiendo a vivir solas, esposas de pescadores que pasaban meses en el mar. Madres cuyos hijos se habían mudado a grandes ciudades en busca de oportunidades, jóvenes esposas inseguras en sus nuevos papeles. La casa de té se transformó en algo más que un negocio. Se convirtió en un espacio de acogimiento, de intercambio de experiencias, de apoyo mutuo. Allí, entre tazas de té de jazmín y rebanadas de pastel de naranja, se formó una red informal de solidaridad femenina. Una tarde, una señora llamada Eulalia entró en la casa de té. Debía tener unos 60 años, cabellos grises cuidadosamente peinados, una elegancia discreta en el vestir. Se sentó sola, pidió un té y una rebanada de tarta. Percibí que sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado recientemente. Normalmente yo respetaba la privacidad de las clientas, pero algo en ella me tocó. Tal vez el reconocimiento de un dolor semejante al que yo había sentido.
Me acerqué y le pregunté si estaba bien, si necesitaba algo más además de lo que había pedido. Eulalia vaciló. Después, las palabras salieron como un torrente. Su marido, de 35 años, la había dejado por una mujer más joven. Simplemente llegó a casa un día y dijo que ya no me amaba, que necesitaba vivir su vida. Después de 3 hijos criados, después de que yo dedicara mi juventud a él, a nuestro hogar. Me senté a su mesa y compartí mi propia historia. No todos los detalles, no la humillación pública que impuse a Arnaldo, pero lo esencial, el descubrimiento de la traición, la decisión de no aceptar aquella situación, el coraje de recomenzar. ¿Cómo lo conseguiste?, preguntó, secando una lágrima. ¿Cómo encontraste fuerzas? Un día a la vez, respondí, sosteniendo sus manos entre las mías, y descubriendo que soy mucho más fuerte de lo que jamás imaginé. Eulalia se convirtió en cliente frecuente y, eventualmente, amiga cercana. Con el tiempo, se recuperó de la separación, volvió a estudiar, algo que siempre había deseado pero el marido nunca le había permitido, y acabó convirtiéndose en profesora en la escuela local. Años después, me confesó: aquella tarde, en tu casa de té, cambió mi vida. Ver a una mujer que había pasado por algo semejante y estaba no solo sobreviviendo, sino prosperando, me dio esperanza. Historias como la de Eulalia se multiplicaron a lo largo de los años. La casa de té se hizo conocida no solo por los dulces deliciosos, sino por el ambiente de apoyo y comprensión. Mujeres venían de ciudades vecinas, a veces viajando horas atraídas por la reputación del lugar. Con el crecimiento del negocio, necesité contratar ayuda. Mi primera empleada fue Inés, una joven madre soltera, a quien la comunidad conservadora había prácticamente exiliado. Nadie quería contratarla, a pesar de su evidente inteligencia y disposición para trabajar. Le di una oportunidad y nunca me arrepentí. Inés tenía un talento natural para atender a los clientes, una memoria prodigiosa para recordar preferencias y una capacidad extraordinaria de hacer que las personas se sintieran bienvenidas. Después vino Concepción, una señora de casi 70 años que necesitaba complementar su magra jubilación. Sus manos artríticas no le permitían trabajar sirviendo las mesas, pero sus conocimientos culinarios eran vastos. Se convirtió en mi asistente en la cocina, enseñándome recetas antiguas que había aprendido con su abuela española. Cada nueva empleada traía su historia, sus habilidades, sus heridas. Juntas formamos una pequeña familia de mujeres que se apoyaban mutuamente. No era apenas un lugar de trabajo, era una comunidad. En 1976 expandimos el negocio. El edificio de al lado quedó vacante cuando la farmacia se mudó a instalaciones mayores. Alquilé el espacio, derribamos la pared que separaba los dos establecimientos y el té de Dolores duplicó su tamaño. Ahora, además de servir tés y dulces por la tarde, ofrecíamos almuerzos ligeros, quiches, ensaladas, sopas y cenas los fines de semana. Fue en esa época que recibí la primera visita de Regina, mi hija. Ella se había graduado en medicina y estaba haciendo residencia en un hospital de la Ciudad de México. Llegó sin avisar una tarde lluviosa de domingo. Yo estaba en la cocina preparando una hornada de escones cuando Inés vino a llamarme, una sonrisa misteriosa en el rostro. El reencuentro fue emocionante. Nos abrazamos largamente. Lloramos juntas. Intentamos comprimir 2 años de ausencia en palabras apresuradas que se superponían. Regina miró alrededor, admirada con lo que yo había construido. Mamá, esto es increíble. Estás diferente. Pareces más joven, más viva. Era verdad. A pesar del trabajo duro, de las largas horas, de las preocupaciones que todo pequeño empresario enfrenta, me sentía revigorizada. Había descubierto una Dolores que no conocía. Resiliente, creativa, capaz de enfrentar desafíos que jamás imaginara. Regina pasó una semana conmigo, conoció a mis empleadas, mis proveedores, mis clientes habituales. Conversamos mucho, poniendo en palabras sentimientos que habían quedado reprimidos durante años.
Ella me contó cómo fue difícil aceptar la verdad sobre el padre, cómo se sintió traicionada no solo por la infidelidad de él hacia mí, sino por la mentira que toda nuestra vida familiar había sido. Siempre creí que teníamos un hogar feliz, dijo una noche, mientras tomábamos té en la terraza de mi casa. Que ustedes eran la pareja perfecta, el ejemplo que yo debería seguir. Descubrir que era todo una farsa. Quebró mis convicciones sobre todo. Abracé a mi hija, sintiendo su corazón latir junto al mío. No todo era farsa, querida. El amor que sentíamos por ustedes, hijos, era real. Las risas que compartimos, las celebraciones, los momentos de unión familiar, esos eran verdaderos. Después de la visita de Regina, los otros hijos también vinieron. Paulo, el mayor, aún estaba dolido por la forma como expuse al padre públicamente, pero poco a poco nuestra relación fue sanando. Claudio, el menor, siempre el más sensible de los tres, pasó un verano entero conmigo, ayudando en la casa de té, encantando a las clientas con su encanto juvenil. Mis hijos percibieron que yo había cambiado, y para mejor. No era más la madre sumisa, siempre preocupada en agradar, siempre poniendo las necesidades de los otros al frente de las suyas. Era una mujer segura, independiente, que había encontrado su propia voz. Los años 80 llegaron, trayendo cambios en el país y en mi vida personal. México vivía el proceso de transformación económica y se sentía en el aire una energía de renovación, de posibilidades. Yo ya estaba en mis 50, pero me sentía más joven que a los 30, cuando vivía a la sombra de Arnaldo. La casa de té prosperaba. Nos habíamos expandido nuevamente, ahora ofreciendo también un pequeño servicio de banquetes para eventos. Mis tartas, pasteles y bocadillos eran requeridos para cumpleaños, bodas, graduaciones. Contraté más empleadas, incluyendo a un joven chef que trajo nuevas ideas para el menú. Fue en esa época que conocí a Alberto, un viudo de 60 años que se había mudado a la ciudad después de jubilarse como profesor universitario. Él comenzó a frecuentar la casa de té, siempre pidiendo lo mismo: té negro con una rebanada de tarta de manzana. Se sentaba junto a la ventana, leía su periódico, ocasionalmente intercambiaba algunas palabras conmigo cuando yo pasaba por su mesa. Nuestra relación creció lentamente, orgánicamente. Comenzó con conversaciones casuales sobre el clima, el movimiento de la ciudad, las noticias del día. Evolucionó hacia discusiones más profundas sobre literatura. Él era profesor de letras, política, filosofía. Alberto me prestaba libros. Yo le ofrecía nuevas recetas para probar. Un día, él me invitó a un concierto en la ciudad vecina. Vacilé. No había salido con ningún hombre desde la separación de Arnaldo, pero acepté, movida por una curiosidad sobre esta nueva dimensión de la vida que había dejado adormecida por tanto tiempo. Fue una noche mágica. El concierto era de música clásica, una pequeña orquesta regional interpretando Mozart y Vivaldi. Después cenamos en un restaurante sencillo a la orilla del mar, donde la brisa salada se mezclaba con el aroma del pescado fresco a la parrilla. Conversamos por horas sin percibir el tiempo pasar. Alberto me contó sobre su fallecida esposa, sobre los años de compañerismo, sobre el dolor de la pérdida. Yo compartí mi historia, incluyendo la venganza pública contra Arnaldo, algo que raramente mencionaba. En vez de juzgar, él sonrió. ¡Qué valor extraordinario! Poquísimas mujeres tendrían la osadía de hacer lo que tú hiciste. Nuestra relación evolucionó naturalmente. No era la pasión arrebatadora de la juventud, sino algo más maduro, más sereno, basado en respeto mutuo e intereses compartidos. Alberto nunca se mudó a mi casa, ni yo a la suya. Mantuvimos nuestros espacios separados, nuestras independencias, pero pasábamos mucho tiempo juntos. Conciertos, viajes cortos, largas caminatas en la playa, noches conversando hasta el amanecer. Fue una relación que duró 15 años hasta la muerte de Alberto en 1995, víctima de un cáncer que lo consumió rápidamente. Su fallecimiento dejó un vacío inmenso, pero también una gratitud profunda por los años compartidos, por el cariño,
por el respeto que nunca dejó de demostrar. Mientras tanto, mi familia crecía. Mis hijos se casaron, tuve mis primeros nietos. Regina me dio 2 nietas, Beatriz y Lucía. Paulo tuvo 3 hijos, Fernando, Rodrigo y Mariana. Claudio, 2, Gabriel y Elena. Ver a esta nueva generación crecer, ayudar a cuidarlos durante las vacaciones escolares, participar en sus vidas aunque a distancia, trajo una alegría que no puedo describir. A medida que los años pasaban, comencé a delegar más responsabilidades en la casa de té. Inés, aquella joven madre soltera que contraté en los primeros años, se convirtió en gerente. Era justo. Nadie conocía el negocio tan bien como ella. Nadie se dedicaba tanto. En 2003, a los 73 años, decidí jubilarme oficialmente. Vendí la casa de té a Inés, facilitando el pago en cuotas cómodas. Fue una transición tranquila. Ella mantuvo el nombre, las recetas, la esencia del lugar. Hasta hoy, el té de Dolores existe en aquella ciudad costera, aunque ahora es administrado por la hija de Inés, ya que ella también se jubiló. La jubilación me trajo tiempo para actividades que siempre quise explorar. Comencé a pintar paisajes marinos, principalmente inspirada en la vista de mi terraza. Me uní a un grupo de lectura en la biblioteca municipal. Viajé un poco. Conocí el sureste, visité las cataratas del Sumidero, pasé una temporada con cada uno de mis hijos. En 2010 recibí una carta inesperada. Era de Verónica, la joven del vestido rojo, aquella que apareció en mi puerta aquel día fatídico de 1973 y sin saber, desencadenó toda la transformación en mi vida. En la carta, ella se disculpaba. Contaba que se había casado, tenido hijos, nietos, construido una vida honesta, que durante décadas cargó la culpa por el papel que desempeñó en la destrucción de mi matrimonio, que solo ahora, a los 60 años, encontraba el coraje para escribir. Respondí con sinceridad. Agradecí por haber sido involuntariamente el catalizador de mi liberación. Dije que no guardaba rencor, ni de ella, ni de las otras mujeres, ni siquiera de Arnaldo, que la vida es demasiado corta para ser vivida mirando hacia atrás, alimentando viejos rencores. Y era verdad. A medida que envejecía, percibía cada vez más claramente que el perdón no es un regalo que damos a los otros, sino a nosotros mismos. Perdonar no significa aprobar lo que fue hecho, sino liberarse del peso del resentimiento, de la amargura que envenena apenas a quien la carga. Supe por mis hijos que Arnaldo murió en 2015, a los 88 años. Vivía modestamente en un pequeño departamento en una ciudad del interior. Nunca se recuperó completamente del escándalo. Nunca reconstruyó su reputación o sus negocios al nivel anterior. Según Paulo, que lo visitaba ocasionalmente, él hablaba frecuentemente del pasado, de la tienda que había construido, de la posición social que ocupara. Raramente mencionaba su comportamiento, sus traiciones, como si aquella parte de su historia simplemente no existiera en su memoria. No sentía alegría con su muerte, ni tristeza profunda, apenas una cierta melancolía por la vida que podríamos haber tenido si él hubiera sido el hombre que fingía ser. Mandé flores para el funeral, un gesto que sorprendió a muchos. No pude asistir. Mi salud ya no permitía viajes largos, pero pedí a Regina que me representara. Hoy, a los 93 años, miro hacia atrás con serenidad. La vida me dio muchas alegrías, algunas tristezas, desafíos que nunca imaginé enfrentar. Construí un negocio desde cero, creé una comunidad, amé nuevamente. Vi a mis hijos convertirse en adultos realizados, a mis nietos crecer, a mis bisnietos nacer. Si aquella joven Dolores de 19 años, que se enamoró perdidamente de Arnaldo en una kermes en 1949, pudiera ver a la mujer que me convertí, quedaría asombrada, no solo por la edad avanzada, por los cabellos blancos, por las arrugas que marcan mi rostro como un mapa de los caminos que recorrí, sino principalmente por la fuerza interior, por la independencia, por la capacidad de reconstruirme después de la devastación.
La venganza que planeé aquella noche de 1973, acostada al lado de un marido que me traicionó con 50 mujeres, no fue motivada apenas por la rabia, por la humillación, por el deseo de hacer sufrir a Arnaldo como yo había sufrido. Fue, sobre todo, un acto de liberación, de afirmación de mi dignidad, de rechazo a continuar siendo la víctima silenciosa, la esposa traicionada que baja la cabeza y acepta su destino. Fue el momento en que decidí que mi historia no sería escrita por otros, sino por mí, con las palabras que yo eligiera, en el ritmo que yo determinara. ¿Y qué historia fue esa? Llena de giros, de superaciones, de descubrimientos sobre mí misma, que jamás habría hecho si continuara en aquel matrimonio de apariencias. ¿Quién diría que la mayor traición de mi vida se convertiría, paradójicamente, en el portal para mi verdadera felicidad? Mis queridos que me están viendo ahora, esta fue la historia de mi vida, de cómo descubrí 50 amantes de mi marido y cómo eso, en vez de destruirme, me transformó en la mujer fuerte que soy hoy. Si mi historia tocó tu corazón de alguna forma, por favor, deja tu like en este video y suscríbete al canal Diarios de las Abuelas para no perderte otras historias de superación como la mía. Comparte también este video con alguien que tal vez esté necesitando un mensaje de esperanza y fuerza. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Adoro saber que mis palabras están alcanzando personas de diferentes lugares. También me encantaría saber qué parte de mi historia te emocionó más o qué lección te llevas para tu propia vida. Recuerda siempre, nunca es tarde para recomenzar y escribir una nueva historia para ti mismo. Yo lo hice a los 43 años, en una época en que las mujeres raramente tenían ese coraje. Tú también puedes, no importa tu edad o situación. Muchas gracias por escucharme hoy. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Hasta la próxima historia.